Escena. Un soldado narra la historia soldado. Si te apasiona la historia, entonces tienes que escuchar sobre el dramático nacimiento de la República Federal de Centroamérica. Nuestros hermanos salvadoreños fueron los primeros en resistirse al desmoronado imperio mexicano. Enfrentaron una dura represión, pero su espíritu era inquebrantable. En medio del caos, nuestros aliados guatemaltecos enviaron plata para financiar nuestros esfuerzos en Honduras, pero fue interceptada en Gracias. Mi comandante, Simón Gutiérrez, me envió a resolver la situación. Fui capturado y encarcelado en Comayagua, donde soporté días de interrogatorios. Sin embargo, no revelamos nada. Entonces, en febrero de 1823, el Imperio Mexicano se disolvió. El 1 de julio de 1823, un Congreso de Diputados declaró la independencia absoluta de Centroamérica. Los sueños se convirtieron en una nueva realidad. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente para establecer una república basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Nos enfrentamos a élites conservadoras que se aferraban a los privilegios de la corona española. Pero de esta lucha surgió la República Federal de Centroamérica, unida en la búsqueda de la libertad. 5 estados, una república, un sinfín de posibilidades. El nacimiento de una nación, forjada en la resiliencia y la esperanza. Honduras, en el año 1824, era una nación luchando con su recién encontrada independencia. Era una época de cambios inmensos e incertidumbre. Los ecos de la revolución apenas se habían desvanecido. Sin embargo, el espíritu de unidad que había impulsado la lucha por la libertad parecía estar disipándose. 2 ciudades prominentes, Tegucigalpa y Comayagua, emergieron como centros de poder, cada una compitiendo por el dominio. Su rivalidad era profunda, alimentada por agravios históricos y ambiciones políticas. Esta lucha interna amenazaba con fracturar la frágil unidad de la nación recién independizada. Honduras, todavía en su infancia, se tambaleaba al borde del caos. En medio de este telón de fondo de división, un joven Francisco Morazán entró en el escenario de la historia hondureña. Era un hombre de intelecto agudo, integridad inquebrantable y una profunda creencia en la promesa de una Honduras unida. Poco sabía él que sus acciones durante estos tiempos turbulentos darían forma al destino de una nación. El Congreso de 1824, encargado de dar forma al futuro de Honduras, se encontró atrapado en el fuego cruzado de la rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagua. Reunirse en cualquiera de las 2 ciudades parecía imposible, lo que garantizaría un mayor conflicto. Se necesitaba un terreno neutral, un lugar donde el diálogo pudiera reemplazar a la discordia. La ciudad costera de Cedros, alejada del calor político de las ciudades del interior, fue elegida como sede de esta crucial reunión. En este escenario de relativa tranquilidad, se sembraron las primeras semillas de la unidad hondureña. Dionisio de Herrera, una figura respetada conocida por su sabiduría y moderación, fue elegido como el primer jefe de Estado de Honduras. Francisco Morazán, reconocido por su mente aguda y sus crecientes cualidades de liderazgo, fue nombrado secretario general. Este papel, aparentemente administrativo, resultaría ser un crisol, forjando las habilidades diplomáticas de Morazán y revelando su compromiso inquebrantable con el bienestar de su nación. Su nombramiento marcó el comienzo de un viaje extraordinario que grabaría para siempre su nombre en los anales de la historia hondureña. El Congreso de Cedros, aunque convocado con espíritu de unidad, no fue inmune a las corrientes políticas que recorrían Honduras. El espectro de la rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagua se cernía, amenazando con descarrilar el frágil progreso que se estaba logrando. A pesar de los desafíos, el Congreso de Cedros logró algunos hitos significativos. Sentó las bases para un nuevo gobierno, redactó una constitución y lidió con la abrumadora tarea de organizar una nación que emergía de siglos de dominio colonial. Sin embargo, la tregua temporal lograda por el terreno neutral de Cedros no podía durar para siempre. De secretario a pacificador, navegando la inestabilidad política. La decisión de trasladar el Congreso de Cedros a Comayagua, aunque logísticamente necesaria, resultó ser un polvorín político. Tegucigalpa, sintiéndose ignorada y marginada, estalló en protesta. Las llamas de la vieja rivalidad, reprimidas pero no extinguidas, se reavivaron. Francisco Morazán,
empujado al corazón de esta vorágine, se encontró siendo más que un mero secretario. Se convirtió en un mediador, un negociador, una voz de la razón. Caminó por la cuerda floja, esforzándose por apaciguar las preocupaciones legítimas de Tegucigalpa, al mismo tiempo que defendía la autoridad del Congreso en Comayagua. Sus esfuerzos, marcados por la paciencia y una profunda comprensión del delicado equilibrio político, resultaron cruciales para evitar que la situación se convirtiera en un conflicto a gran escala. Forjando una nación, logros legislativos de Morazán. Más allá de su papel como pacificador, Morazán dejó una huella imborrable en el marco legal y administrativo de la naciente nación hondureña. Reconociendo la necesidad de una gobernanza eficiente, encabezó la primera división política de Honduras, alejándose del antiguo sistema colonial. Bajo su dirección, se estableció el Ministerio de Hacienda, un paso crucial para poner orden en los asuntos económicos de la nación. Comprendió que una base financiera sólida era esencial para que Honduras prosperara. La institución de alcaldes auxiliares en municipios más pequeños acercó la gobernanza a la gente, empoderando a las comunidades locales. Estos logros, aunque aparentemente mundanos, fueron fundamentales para dar forma al Estado hondureño, demostrando la visión de Morazán de un gobierno bien organizado y eficiente. Un legado de unidad. El impacto duradero de Morazán. La época de Francisco Morazán como secretario general, aunque breve, fue un periodo decisivo en su vida y en la historia de Honduras. Fue un bautismo de fuego, poniendo a prueba su intelecto, resistencia y compromiso con su nación. Salió de esta experiencia como un verdadero líder, unificador, diplomático y visionario. Su legado se extiende mucho más allá de las leyes específicas promulgadas o los conflictos resueltos. Encarnó los ideales de unidad, diálogo y progreso. Su inquebrantable creencia en una Centroamérica unida, que trasciende las rivalidades regionales, sigue inspirando a generaciones. Francisco Morazán, el joven secretario que navegó por las turbulentas aguas de la política hondureña temprana, se aseguró su lugar como una de las figuras más veneradas de la historia centroamericana.